A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Bienvenidos, bienvenidas, amigas, a este su espacio. Un programa en coproducción entre la Unión Nacional de Periodistas y Telesucesos. Nuestro invitado es obviamente Alejandro Zavala Palacios. Él es un consultor político con estudios de posgrado en Dirección de Comunicaciones Corporativas y Gestión Política por la UCES en Argentina y por George Washington University. Es un experto en comunicación para campañas electorales. Es también diseñador de estrategias comunicacionales para multinacionales como Microsoft, Tirobras y General Motors. Ha sido o es capacitador en CIESPAL en la Fundación Konrad Adenauer, Fundación Heinz Deidel, entre otros. Si nos dedicamos a contar la hoja de vida de Alejandro, se nos pasan los 30 minutos de la entrevista. Bienvenido, Alejandro. Es un gusto realmente tenerte en este espacio. Eres, creo que uno de los profesionales que goza de mucha credibilidad y eso nosotros respetamos y valoramos. Nos acercamos los ecuatorianos a un proceso de elecciones en el 2021 en febrero. No sé si estoy equivocada, pero siento que esto de la crisis económica, de la corrupción, de la pandemia, de la inoperancia de instituciones públicas, como que generan un agotamiento ciudadano. Y siento, uno percibe, escucha en las calles, dice, yo voy a ir a dar el voto por cualquiera, porque además voy a votar porque por el papelito y el certificado. ¿Qué nos está ocurriendo a los ecuatorianos? ¿Nos estamos convirtiendo en meros espectadores ante la representación diaria del acontecer político? ¿Es que la política no nos interesa cuando debería importarnos absolutamente a los 18 millones de ecuatorianos? Porque es a través de la política donde se toman decisiones que benefician o perjudican a los y las ecuatorianas, Alejandro. Mariana, muchísimas gracias por la invitación. Para mí un verdadero honor estar aquí con usted, que yo le considero una maestra desde siempre del periodismo, y un placer estar acá con usted. Bueno, es medio extraño el fenómeno que está pasando. Evidentemente estamos atravesados por una cosa que nunca nadie se imaginó, como es la pandemia. Nadie tenía en sus planes una cosa que con este impacto mundial. Y eso evidentemente que afecta, pues, o sea, afecta simplemente, como vemos ahorita las encuestas, y el 85% de la gente no le interesa nada la política. El 80% dice que no votaría por nadie, que no le gusta ni la izquierda, ni la derecha, ni ningún partido político. Pero eso es un fenómeno, de, si usted quiere, sí agravado por la pandemia, pero no es demasiado extraño. Últimamente la gente cada vez cree menos en la política y menos en la política partidista. Tenemos un electorado ahora que es distinto, más del 55% son millennials, y son gente que ya la política partidista y la izquierda y la derecha y esas categorías que utilizábamos nosotros, usted quiere la generación X y los baby boomers después, son categorías que usábamos nosotros, pero a ellos ya les quedan antiguas. Las ideologías no cuentan ahora. Sí, yo creo que sí, muy fuertes son las ideologías, pero son de distinta manera canalizadas. Mire los movimientos que existen, las revueltas que hubo en octubre en Latinoamérica, que pasaron en Chile, en Argentina, en Ecuador, en México. O sea, esas cosas son extremadamente políticas, están impregnadas de política, pero son distintas. Yo pienso que ahora este electorado va mucho más por causas que ellos creen que tienen que defender a muerte. O sea, cuando usted convence a un electorado millennial, tiene verdaderos
fanáticos ahí para defender esas causas. Mire lo que pasa con los movimientos ambientalistas, medioambientales, del Black Lives Matter en Estados Unidos. Son cosas extremadamente políticas. No se puede decir que a los jóvenes no les interesa la política. Y del día a día, además, que son parte muy importante en la vida del ser humano. Les interesa la política, pero esa clase de política, ya no la partidista, la que militaba uno y se reunía en mítines pequeños para hablar de política a las noches en un salón, y eso ya no existe. Ahora están las redes sociales, son diferentes. Y también yo creo que este fenómeno es, si usted quiere, natural, pero a medida que, a mí la otra vez me decía alguien, ¿qué vas a hacer tú? Que yo me dedico a esto, con 85% de gente que no creen en los políticos ni en los... O sea, no te preocupes, porque evidentemente mientras se vaya acercando, la gente va a tener que ir tomando una decisión. Como usted dijo, es muy importante decir eso, que mientras el voto aquí no sea facultativo, la gente tiene que ir a votar. Entonces, a medida que se acerque, pero la campaña va a ser en diciembre recién, y durará, creo que 30 o 40 días, no mucho más, porque el 7 de febrero ya son las elecciones de primera vuelta. Y creo que ahí la gente ya tomará una decisión. Es importante también decir que en estos meses lo que se va a definir más que nada es el tablero electoral, pero la campaña en sí falta todavía y la gente se irá interesando en esos tiempos. Así es, y el tema justamente que estamos tratando es el tablero electoral. Ahora, mira, se escucha también en los runrunes, ¿no es cierto?, en los corrillos. Acabamos de, los ecuatorianos, pasar, entre comillas, las primarias, y digo entre comillas, ¿no? Se habla de transparencia, de participación. Para muchos son las viejas prácticas de control de poder, donde se premian a los dóciles y se silencian a los críticos. ¿Qué tú crees? Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, porque en realidad, si usted se pone a ver los partidos políticos más importantes en el Ecuador, son verdaderas maquinarias electorales que no funcionan como partidos políticos. Ahí, por ejemplo, hay un primer bloque de cosas que deberíamos preguntarnos de nosotros. ¿Por qué, si es que, por ejemplo, el CNE, a través de nuestros impuestos, les da un fondo partidario, no solo el fondo de promoción electoral, que son las franjas estas electorales que contratan con los medios, hay un fondo partidario que el CNE les entregan a las organizaciones para que hagan los deberes. ¿Cuáles son los deberes de una organización política? Capacitar a su militancia, a tenerle en constante trabajo y además una cosa que es súper importante, ir formando cuadros, pues para que salgan otras personas. Es increíble que en casi todos los partidos políticos hay un solo líder y no existe nadie más que le haga sombra. Entonces, y no sé si será líder, ¿no? Claro, o del fin, yo digo, porque claro, como que se va heredando eso, ¿no? Sí, es terrible. En algunos casos vemos que incluso va pasando por generaciones de las mismas familias. Entonces, ese tipo de cosas es lo primero que deberían plantear, por ejemplo, la próxima asamblea. Vamos a seguir con este tema de financiar a los partidos políticos, y además, si ya les financiamos, hagamos una unidad de control verdadero en el CNE para que cumplan y hagan sus deberes. Pues ¿por qué asoman todos estos candidatos a última hora? Porque los partidos políticos evidentemente no hacen sus deberes. Mira, yo le quiero decir una cosa, porque a mí me conviene esto, pero yo estoy en contra, pero en realidad me convendría. ¿Qué pasa? Los candidatos que están ahora son candidatos absolutamente improvisados. Entonces les nombran candidatos, les dicen un mes antes de la campaña, ¿quieres ser candidato? Y el tipo dice, sí, quiero ser candidato, y enseguida nos buscan a los consultores políticos. Entonces, aunque tendría más trabajo, pero eso no es la idea. Yo creo siempre que los liderazgos y el tema político deben ser cosas de trabajo. Una buena trayectoria política se hace con dos cosas. Coherencia más trayectoria. O sea, que tú a través del tiempo demuestres que haces lo que dices. O sea, y no importa en el ámbito, puede ser en el ámbito privado, puede ser en el ámbito público, puede ser en el deporte, lo que quiera, pero ser coherente. Entonces la gente te empieza a ver como un líder y tienes una trayectoria que te respalda y dices, miren, yo no soy improvisado, he hecho esto en mi vida. Pero Alejandro, eso es lo más difícil en la vida, es mantener esa coherencia. Y yo creo que esa es la vida en sí, ¿no es cierto? Entre lo que tú dices, predicas y haces, llevas a la praxis. Ahora, tú, como consultor político, ¿ves que nos vamos a enfrentar a nuevos políticos, pero con mañas de la vieja política? Bueno, yo creo que esta campaña va a ser terriblemente violenta. Terriblemente violenta, no a nivel físico, pero sí a nivel de redes sociales. Estamos viendo ya en este mismo momento, nos hemos enterado de cosas que les falsifican la voz, que editan videos, que buscan imágenes de deportistas. Ya vimos cómo reaccionó el señor Carapaz, claro, ¿no? Exactamente, y eso va a pasar muchísimo, se va a jugar muy bajo, básicamente porque hay un grupo político, que es el grupo del correísmo, que está buscando impunidad ante todas estas cosas. O sea, a ellos lo único que les queda en este momento es ganar las elecciones para ver si es que hacen una constituyente y con eso amnistiar a todos los procesos judiciales, tirarles de abajo. Miren lo que está pasando en Argentina.
Cristina. Cristina volvió al poder, o sea, a través de Alberto Fernández, pero está creando una nueva unidad judicial, una nueva unidad de jueces, solo de ella, para juzgarle solo a ella. 400 nuevos jueces para juzgarle solo a ella. Evidentemente sabemos cuál va a ser el resultado. Ya salió de la cárcel uno de los principales testaferros. Pues, no le recibieron en el barrio donde vivía. Exactamente, que se llama Lázaro Báez. Entonces, sí. Ellos se están jugando una cosa muy fuerte. Y cuando uno se juega una cosa tan fuerte, puede ser capaz de todo. Entonces, yo creo que... mire, es la primera vez que yo, por ejemplo, en un equipo cuando estoy armando mi equipo de campaña, yo normalmente utilizo un grupo de gente, y en digital escojo siempre un estratega digital, porque los consultores políticos no hacemos todo. Claro. Pero en esta vez yo creo que voy a tener que poner un responsable de fake news. Es la primera vez en la vida que voy a tener que poner... contenidos falsos. Sí, claro. Que vaya cerniendo, depurando. O sea, va a ser un tipo que básicamente no duerma, no tenga existencia, no tenga vida, pero que tiene que estar... Y las fake news se combaten primero con una buena planificación anterior. O sea, uno más o menos sabe por dónde ir. Por ejemplo, si es que yo soy el director de campaña de Lazo, sé que le van a pegar con el feriado bancario. Es evidente, pues eso es con lo que le van a pegar, con el tema del banquero y ese tipo de cosas. Entonces ellos deberían estar preparados ya para salir. O sea, apenas salga algo de contestar. O sea, tienes que ya tener en tu base listas las respuestas. Entonces es la primera vez que creo que... Y bueno, ahí juega un poco a favor, digo yo, la experiencia, ¿no? Porque él ya ha vivido campañas anteriores, claro, para mencionar el caso. Pero ¿qué pasa con los nuevitos, con los políticos nuevitos que... Un Richard Barker, por cierto, se me ocurre que aparece de candidato a la Asamblea Nacional. Bueno, lo que pasa también es que a los partidos políticos no hacer esta suerte de liderazgos y esta suerte de sacar cuadros y ser formadores de verdaderas personas que tengan una trayectoria política, porque de político no se trabaja, es una vocación. Pública también, digo yo. Entonces lo que pasa es que además con este nuevo código de la democracia que tenemos, que es absolutamente funesto, tiene muy poquito tiempo para posicionarse en el electorado. Por eso yo les digo a las personas que se quieren dedicar a la política, hagan una trayectoria para que sean conocidos por lo menos de su ámbito. Claro. Pero por lo menos de su ámbito. Entonces, al tener un mes y medio de posicionamiento, evidentemente los partidos recurren a gente que ya tiene algún posicionamiento en la cabeza. Que son de la conocidos. Gente. Claro, son conocidos, por lo que usted quiera, pero son conocidos. Mire lo que pasó con Yunda, por ejemplo. O sea, Yunda, decían, es político nuevito, pero tiene 20 años de tener canela todos los días en todos los taxis, en los buses y en las partes populares de Quito. Entonces era una persona ya conocida, no es que era un absoluto desconocido que salió de la nada. Entonces yo creo que todas estas cosas tienen que ser reformadas. O sea, el código de la democracia tiene que sí poner un tope de gasto electoral, pero permitir el financiamiento privado. Basta. A mí ese cuento de que era para que las grandes chequeras no lleguen al poder es falso, porque si no Álvaro Noboa o Guillermo Lasso ya fueran presidentes hace rato, y Correa y Rodrigo Borja, por ejemplo, que no tenía un poder económico fuerte detrás, nunca habrían sido presidentes. Entonces no es verdad. Aquí, si usted sale en una franja electoral, usted candidata a la asamblea por Pichincha, y sale en un canal X a las 3 de la mañana, ¿quién me va a ver? Claro, exacto. Entonces, y además compitiendo contra otras 500 candidatos. Entonces, en realidad, cuando hay esta cantidad de información, a la gente lo que le produce es ruido comunicacional. El agotamiento de mensajes a la gente le termina haciendo ruido y le da todo lo mismo. Por eso es que después, cuando uno le da todo lo mismo, vota por gente como Richard Barker, porque le da todo lo mismo. Ya. Es decir, que entonces nos estaríamos enfrentando a estos nuevos políticos con las viejas mañas. Tú has dicho, la violencia. La violencia yo creo que es una vieja maña política. Sí, desde luego, claro, antes eran enfrentamientos en las calles, claro, este tipo de nivel, ahora si usted quiere han evolucionado, pero yo no descartaría también cosas fuertes que pasen en la campaña, porque me acuerdo que hace un par de meses hubo una corriente de colegas míos que decían que la campaña va a ser puramente digital. No. Y eso es absolutamente falso. Miren que la gente de la Revolución Ciudadana, yo he visto imágenes de Ronnie Aliaga, de Wendy Vera, ya haciendo territorio, de Paola Cabezas en Esmeraldas haciendo territorio. Ellos están trabajando ya con pandemia, sin pandemia. Yo le aseguro que de aquí a un mes tenemos todos los candidatos en los barrios. Le aseguro, fírmeme este rato y invíteme de nuevo cuando pase. Todos los candidatos para de aquí a un mes van a estar en los barrios recorriendo, porque las redes sociales no son suficientes. Ahora, también, Alejandro, hay otros sectores dicen que nos vamos a enfrentar a nuevas ideas, a proyectos de pueblo, para el pueblo, dicen, con una estructura horizontal, ya no vertical, donde también aseguran que los oportunistas no tendrán cabida y que la dedocracia ya es una especie en peligro de extinción. Y alguien me comentaba el tema de El Salvador, con el joven Bukele, ¿no?
pero en forma puede haber sido así, pero en fondo, en El Salvador estamos viendo que todo eso lleva a la vieja partidocracia. Bueno, el caso de El Salvador yo lo conozco bastante bien porque tengo la suerte de ser amigo de Víctor López, que es el consultor español, que está aquí en Ecuador asesorando a Otto Sonnenholzer. Él fue el encargado de la campaña digital de Nayib Bukele. Y yo he charlado con él y le he preguntado básicamente los detalles. Y hay que conocer un poco también la historia. En verdad, Nayib Bukele no fue un fenómeno nuevo para empezar. Él ya fue alcalde de San Salvador. Y además, en El Salvador pasaba un fenómeno parecido al de México, en donde había dos partidos fuertes y no salía de ahí. Era una suerte de péndulo, como pasa con el PRI y el PAN en México. Eran dos partidos y Nayib Bukele en 8 meses se salió, formó su propia agrupación política. Y sí, a través de las redes sociales y la estrategia de Víctor López, que es maestro en este sentido, lograron convocar al electorado. Primero empezaron con los millennials, pero luego fue tan fuerte. Él hacía transmisiones de Facebook Live a las 8 de la noche y al principio eran millennials porque él tenía lenguaje millennial. Entonces no era algo raro para la gente que él se manifieste a través de sus redes sociales. Claro, era auténtico, no era impostado, era auténtico. Exactamente. Claro. Eso es una cosa que es increíble. Por eso es que algunos políticos, y yo creo que no sé quién les asesore, pero deberían cambiar, se meten en las redes por estar y terminan haciendo papelones como combatir huracanes o la bazucas o ese tipo de cosas que son absolutamente vergonzosas. En la campaña pasada yo contaba en un congreso en Madrid el año pasado, con un poco de vergüenza de decirlo. Bueno, que tienes harta materia prima también, no te quejes para tus charlas. Bueno, pero conferencias. a nivel latinoamericano no somos los peores. La gente es. En Perú y en México no se puede imaginar. Bueno, y Bolivia. Pero contaba que tuvimos una candidata en Santo Domingo a las elecciones seccionales que era la candidata abanderada, que estaba desnuda y solo se llevaba una bandera. O tuvimos un candidato en Tulcán que ofreció hacer un parque de nieve como Aspen, Colorado, en Tulcán. Entonces tuvimos un montón de esas cosas y eso pasa evidentemente porque la gente cree que estar por estar en redes sociales y eso no es así. Hay que tomar ejemplos buenos, por ejemplo lo que hizo Peña Nieto. Peña Nieto, a pesar de que después le fue pésimo en el gobierno, lo que quiera, pero en la campaña él directamente no manejaba las redes sociales como Instagram, por ejemplo, que es más joven, sino a través de sus hijas. Entonces uno puede hacer una táctica de influencers para que no haga el otro ridículo, pues es una persona que uno tiene que saber qué red social le acomoda. Yo el otro día veía a una persona con que tengo una buena relación, que es Cristina Reyes, que compuso un tema para su madre en el Día de la Madre, con un perrito, y lo subió a Twitter. Le masacraron. Ese tipo de cosas no son para Twitter. O sea, Twitter es una red demasiado violenta y está repleta de haters y de bots y de trolls y de un montón de cosas. Esa no es. Entonces no te acomoda bien. Tienes que ver por la red social que tienes que ser. No todas son lo mismo. ¿No? Claro, mire, Bukele es hijo de migrantes libaneses, gente de mucha prosperidad económica, porque ellos trabajan durísimo, son comerciantes. Y el tipo tenía unos autos espectaculares y una vida en Las Vegas y no sé qué, pero porque su familia tiene mucho dinero. Y esas cosas él ponía en Instagram. En Instagram le iba perfecto, pero no ponía en Facebook. Claro. Entonces en Facebook era más popular, se llevaba más con la gente. Entonces uno tiene que aprender a entender la lógica de las redes sociales para no estar por estar y para no hacer papelones. Ahora, parecería, Alejandro, que en Ecuador hay otra pandemia, la del dinero. Parecería que todo el que piensa o siente que tiene dinero puede ser candidato a la presidencia de la República o a cualquier cargo de elección popular. El dinero te asegura, te garantiza que vas a llegar a ser presidente o asambleísta. Eso es una cosa absolutamente falsa y no me alcanzaría este programa para contar los ejemplos en el Ecuador y en el mundo de gente de muchísimo dinero que nunca llegó. Usted acuérdese el famoso Ross Perot de Estados Unidos, que era el magnate petrolero más importante de Estados Unidos. Nunca pasó nada. O sea, eso no es verdad, no es la ecuación. Lo que se tiene que hacer cuando uno quiere dedicarse a político es primero tener una trayectoria y evidentemente hacer una estrategia fuerte de posicionamiento. Pero el posicionamiento tiene que ser un posicionamiento bueno, que la gente vea tus atributos y destacar tus atributos, minimizar tus fallas porque todos absolutamente las tenemos, claro. Y ahí poco a poco ir entrando. Yo hice el año pasado una conferencia que di en México, contaba que yo hice una cosa que se llama una estrategia de shock, que sirve para, es una cosa muy académica que yo podría extenderme mucho, pero rápidamente, es para posicionar a un candidato que tiene poco tiempo en la arena política. Entonces se mezclan diversos factores, pero es una teoría extrema, o sea, es realmente para salvar los muebles, si usted quiere. Normalmente lo que se tiene que hacer es tener una trayectoria buena. Y gente que no ha tenido ningún recurso económico ha llegado a tener una trayectoria brillante. Entonces, en política no es verdad que un montón de plata es igual a un montón de votos.
Como en redes sociales no es igual un montón de likes a un montón de votos. Exactamente. Ahora, yo quiero hablarte esto de los nuevos liderazgos, pero de los viejos obstáculos. Y permíteme, porque ahí sí entra mi condición de género, ¿ya? Las mujeres en política, ¿ya? Es un estilo, creo yo, sin caer en el fanatismo de género, pero yo creo que la mujer tiene un estilo más viable, de poder más abierto, digamos yo. Es proclive al diálogo, no sé si la misma naturaleza por ser mujer nos permite eso, pero los entornos los condicionan, ¿no? Se escucha ya en la misma sociedad de que una mujer cuando llega a X función se masculiniza, lo llaman, ¿no? O aparecen los típicos estereotipos sexistas, hasta las mismas dificultades económicas. No sé, quienes financian campañas dicen, no, es más fácil financiar para el julanito que para la sutanita. ¿Por qué? ¿Por qué persiste esta tara, digo yo, en una sociedad y en una democracia? Bueno, yo creo que todavía nuestra sociedad es estructuralmente machista todavía. O sea, sí hemos avanzado en algunos ámbitos, pero estructuralmente todavía es machista. Fíjense que el nivel de violencia política a las mujeres, que yo he trabajado con mujeres, es muy fuerte y siempre termina en lo sexual. Es una cosa de locos. O sea, ¿por qué siempre una mujer que llega, no sé qué, es porque se acostó con alguien, o es porque tiene esto, o es porque, o una mujer que se viste femenina, no sé, qué loca esta, cómo sale? O sea, es estructuralmente machista nuestra sociedad. Todavía hay que superar mucho eso culturalmente, y eso es un proceso no solo que sirve para la política, sino que sirve para las empresas y todo. Ese estereotipo de la mujer masculinizada fue mucho en los 80 y sobre todo en Estados Unidos, que en verdad había mujeres que se vestían hasta de terno porque supuestamente daban como más autoridad para las personas de más bajo nivel que ellas. Pero Alejandro, perdona que te interrumpa, pero si una mujer es firme, es decidida, lo ven mal. Si un hombre es así, le aplauden. Sí, totalmente de acuerdo. Yo digo que eso es una cosa que psicológicamente, como sociedad de psicología social, deberíamos empezar a analizarnos y ver por qué razón lo vemos así. Pero yo lo que creo es que la parte económica también juega muy fuerte. Si usted ve que los dueños de los partidos políticos en el país casi todos son hombres, entonces condiciona económicamente hasta dónde pueden llegar las mujeres dentro de un partido que económicamente está financiado por un hombre. Entonces eso también es una condición importante. Y tercero, yo creo que también es importante decir que las mujeres, a pesar de que tienen todos estos dones de liderazgo, yo estuve recién con la jefa de campaña del Manuel López Obrador, y López Obrador había perdido 3 elecciones antes, o sea, había sido, si quiere usted, medio fracaso. Y esta señora, una mujer de unos 55 años, una mujer brillante, que además no era de su partido, sino de otro partido, agarró y le dijo: yo quiero hacer tu campaña porque yo creo que eres la mejor opción para México. Y empezó a convocar a las distintas fuerzas. Y es así como ella convoca al diálogo y un montón de gente se reúne y le ponen a López Obrador en la presidencia. Una cosa de locos, fue ella la que hizo todo. Detrás de eso, ella fue la estratega. A pesar de que no es ni consultora política ni nada. Era una mujer política, sí, pero que no tenía conocimiento, sino que simplemente convocó al diálogo y lo llevó a López Obrador a la presidencia. Así que es impresionante. ¿Veremos a viejos políticos tuneando sus discursos? Sí, desde luego. Ahorita el problema es que yo creo que sobre todo el centro, la derecha, ha tenido un terrible problema de llegar al electorado de las clases populares. Es impresionante. ¿Por qué? Yo creo que el equipo, por ejemplo, de Guillermo Lasso ha hecho un pésimo trabajo en ese sentido. En otros puede ser muy bueno, pero en ese sentido nunca ha logrado permear las propuestas liberales de Guillermo Lasso, que son demasiado elitistas, pues, o sea, inversión agresiva, salir al mundo, no sé qué. A la gente sencilla, ¿qué le importa eso? O sea, no ha sabido decir que con la inversión extranjera se puede generar empleo y que eso les puede beneficiar a ellos. Entonces no han logrado, han sido incapaces de articular unas propuestas que, sin caer en el populismo, que es importante, logren conectar con las clases populares. Miren lo que pasó en la alcaldía de Quito. Los candidatos del centro y la derecha lograron poquísimo, y entre Yunda y Maldonado lograron el 50% del electorado. Ese electorado no tiene el centro a la derecha, y esa es la gran deuda que tiene. No conocen el electorado y sobre todo no trabajan en los barrios como trabajan los otros. No hacen trabajo en territorio. Exactamente, no trabajan si no van en la campaña. Entonces en la campaña evidentemente ya no les cree nadie. O sea, este viene por mi voto.
Tendrás trabajo asegurado para la próxima campaña, Alejandro, me imagino. Tengo muchas propuestas, estamos analizando. ¿Cuesta mucho pagar a un consultor político, un partido político? Depende, o sea, depende mucho de qué es lo que quiere el candidato. O sea, puede ser desde un diseño de estrategia. ¿Qué es lo que quiere o qué es lo que necesita? Exacto, qué es lo que necesita. Puede ser. Porque puede querer maravillas, pero. Claro, no pero puede empezar desde un diseño de estrategia que es puramente un trabajo intelectual hasta un acompañamiento completo. Entonces hay una gama ahí gigantesca en donde... Y también siempre los consultores vemos para los clientes que trabajamos, ¿no? Es imposible que a una persona de nada de recursos uno quiera cobrar una millonada. Es así, es así. Muchísimas gracias. Alejandro Zavala Palacios, hemos hablado un poco sobre el tablero político. Él es un experto en comunicación para campañas electorales y un consultor político. Gracias amigos, gracias amigas, les esperamos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.